Son cosas que se ven y que yo quisiera abordar de una manera todavía más profunda con Oscar Balmen, periodista de Nación Criminal que ha participado en Milenio. De verdad, yo lo veo y lo sigo muchísimo en redes sociales porque creo que si alguien nos puede decir qué está pasando en Guerrero con todo esto, pues es justamente él. Querido Oscar, yo te agradezco mucho que te conectes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Querida, qué gusto saludarte, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues cuéntame cómo está. Vi justamente tu nota el día de hoy sobre estos halcones, Guerrero, estas imágenes que han circulado. Ahí el presidente decía que es tiempo electoral, como que intentando calmar las aguas, pero pues yo veo que en realidad la cosa va escalando. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, el tema de los checadores del transporte público que están obligados por los cárteles que están en Acapulco, en Guerrero, en Taxco, en la zona de Tierra Caliente, la verdad es que es un fenómeno que lleva varios años. Yo te diría que al menos yo conocí este caso desde el 2016. Sin embargo, en las últimas semanas, los últimos días, hemos comenzado a hablar mucho más al respecto, porque como tú bien sabes y lo sabe el auditorio, se viralizaron 2 o 3 videos en el que aparecen estos checadores de transporte público, es decir, empleados de alguna base de camiones o de taxis que se dedican a llevar el control de cuántos pasajeros, quiénes son los camiones que entran, los que salen, y estaban siendo golpeados de una manera brutal, humillante, terrible. Yo te diría que incluso torturados sería la palabra correcta, por criminales que además ya ni siquiera se tapan el rostro, sus tatuajes son evidentes y los pueden delatar, perdóname, y lo hacen con completa impunidad, porque en este momento Guerrero pasa por una crisis de seguridad en el que la policía municipal, que es digamos la primera respondiente para los habitantes, está completamente infiltrada por grupos criminales. La Sedena ubica que hay 19 grupos criminales que se están peleando el control de Guerrero. Desde los tradicionales, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, los cárteles más grandes, los que tienen mayor presencia, no solamente mediática, sino incluso internacional, con otras facciones más pequeñas, pero no por ello menos violenta, como los Tlacos, los Ardillos, el cártel independiente de Acapulco, los rusos. Y en esto, pues evidentemente, los que están llevando la peor parte es la gente más pobre del Estado. Lo que sabemos, bueno, a partir de que yo comencé a investigar este fenómeno, es que los grupos criminales obligan a los checadores de transporte público a que no solamente tienen que estar haciendo labores de halconeo forzado, de estar avisando cuando ven un operativo militar o cuando ven presencia de la Guardia Nacional, sino que también deben avisar, por ejemplo, cuando ven algún periodista que es un objetivo de interés de un grupo criminal, un líder comunitario, un defensor del medio ambiente, un líder que está protegiendo alguna comunidad desplazada por la violencia. También tienen que contar migrantes, principalmente hondureños, que son los que pasan por Chilpancingo, para que se les pueda entonces extorsionar, para que tengan, digamos, libre paso hacia el norte. Es decir, los grupos criminales han cooptado los checadores de transporte público, a cambio les dan 2,000, 3,000 pesos, cuando pueden, cuando se acuerdan de ellos, les dan una especie de bonificación por trabajo bien hecho, pero cuando hacen un trabajo mal hecho, y esto puede ser, fíjate, lo terrible, desde no haber reportado que se salieron a comer, desde no llevar zapatos o tenis y en todo caso usar sandalias, que es el calzado más común en Acapulco por el calor. Entonces son golpeados de manera salvaje, torturados. Los videos que hemos visto en los últimos días dan cuenta de la hazaña de estos grupos criminales. Incluso me comentaba uno de ellos que con las baterías de los coches, los cables para pasar corriente, se los ponen en los pezones y con eso los electrocutan. Graban todos esos videos, los hacen circular dentro de sus compañeros de trabajo para que vean que el grupo criminal puede hacer las peores atrocidades con ellos. Y lo que han decidido hacer en los últimos días estos checadores de transporte público acosados por el crimen organizado es que crearon cuentas en redes sociales y ellos mismos publicaron los videos, como una especie, querida, de enviar un grito de auxilio al país, a las autoridades, para que vean que Guerrero requiere una intervención mucho más contundente de la que se ha hecho a lo largo de este sexenio.
Guerrero, por las características del Estado, por la infiltración del crimen organizado, por la capacidad que han tenido las empresas criminales de poder poner presidentes municipales, jefes de la policía, lavar dinero a través del puerto de Acapulco y a través de las pocas inversiones que llegan a otros municipios, necesita una estrategia propia y hasta el momento no la ha tenido. Y entonces lo que vemos es lamentablemente pues el sufrimiento de muchos mexicanos y muchos mexicanos que están a merced del crimen organizado. Oscar, hoy en el Senado, a raíz obviamente de estas imágenes y todo, empezaron a discutir la desaparición de poderes en Guerrero. ¿Eso sirve de algo? ¿De alguna manera esto puede ayudar o, qué, o es mera política y entramos con en el tema politiquero de las campañas? Sí, mira, lamentablemente el tema de campañas permite que no podamos discutir a fondo ese tipo de temas sin que antes nos preguntemos quién está detrás del beneficio de la desaparición de poderes. Yo no creo que la desaparición de poderes sea una solución para Guerrero. Okay. No es, el caso del crimen organizado en Guerrero no es un error del sistema. No es que cambiando las autoridades vamos a poder detener esta violencia. El crimen organizado en Guerrero es una creación del propio sistema. Son las herencias de un partido hegemónico que durante muchos años gobernó México, que creó esas estructuras con fines electorales, que estos grupos criminales tenían también como orden crear ciertas estructuras clientelares que después pueden transformarse en votos. Y fueron creadas en el amparo de los cacicazgos locales. No sirve únicamente reciclar a la clase política en Guerrero, porque prácticamente todos están inmiscuidos en este gran problema. Yo creo que no es únicamente cambiando de nombre o cambiando de apellido a las personas que están encargadas de la seguridad pública de Guerrero. Se necesita una transformación a fondo en Guerrero, pero que parte del reconocimiento de que todos son corresponsables de lo que está pasando. La desaparición de poderes en Guerrero prácticamente no tiene un efecto mediático, tiene un efecto político, pero lamentablemente no va a tener un efecto deseable. A ver, ¿qué sí podemos hacer en Guerrero? ¿Qué sí podemos hacer frente a este cáncer que ha sido el crimen organizado en esa entidad? Lo primero es empezar a construir ya unidades de inteligencia financiera que empiecen a atacar los activos financieros de estos grupos criminales, que se empiecen a endurecer las leyes de lavado de dinero, de compra de activos con efectivo, para que esos grupos criminales no puedan obtener más bienes. Se tiene que combatir, por ejemplo, la aportación de armas en varias zonas del estado, y eso, por ejemplo, se puede hacer con tecnología, creando arcos de detección de armas en las entradas de los municipios más importantes, para que en cuanto haya la detección de un vehículo que lleva armas, entonces la Guardia Nacional pueda atender directamente ese asunto y revisar quiénes son los portadores de esas armas. Requiere también, por otro lado, una cuidadosa vigilancia del dinero. Hoy, gran parte de la violencia está concentrada de vuelta en Acapulco porque los grupos criminales se están peleando el dinero de la reconstrucción tras el paso del huracán Otis. Entonces, en realidad, las soluciones tienen que ver mucho más con inteligencia financiera y con hacer golpes quirúrgicos al crimen organizado y no tanto con reciclar una clase política que no garantiza que quien venga después de la desaparición de poderes no sea una persona que ya tiene tratos viejos con otros organismos del crimen organizado. Yo creo que no hay en este momento una garantía de que eso pueda funcionar. Y lo que tenemos que empezar a pensar es más bien con lo que tenemos, cómo generamos dentro de la clase política un sentido de voluntad y de urgencia para rescatar a la gente, porque además el plan de desaparecer los poderes en Guerrero es un plan a mediano plazo. El problema de la inseguridad y la violencia es ahora. En este momento hay mucha gente en Guerrero, mientras tú y yo estamos conversando, que vive un virtual secuestro en sus comunidades porque no pueden salir a comprar ni medicamentos ni alimentos porque el grupo criminal impone un toque de queda y no pueden salir para nada. Y esa es la verdadera tragedia. Hoy, mientras tú y yo hablamos, tenemos hermanos mexicanos secuestrados al aire libre masivamente en muchos municipios guerrerenses. Sí, sí hay terror. Recuerdo en Chilpancingo, ¿no? Que dijeron, no nos podemos mover los transporte público, paro total porque aterrados de cómo el crimen organizado estaba en las calles metiendo, o sea, ellos aterrados de no salgo, no me muevo. También ya ocurrió en Guerrero y así lo estamos viendo. Aquí lo que te quiero preguntar, Oscar, es que ante esta situación, vaya, me queda claro que hay que trabajar desde adentro con la inteligencia, empezar a moverse para desarticular a estos criminales
pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora con este tema entre la fiscal y la gobernadora? Entiendo, porque empecé a leer varias notas que ellas ya traían como un problema, como que no terminan de llevarse bien, pero más allá de esto, ¿qué es lo que pasa que hace que una no haga su trabajo, que no lo haga bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa relación impacta? ¿De qué manera impacta con estos problemas de seguridad? Bueno, genera un problema gravísimo dentro del seguimiento de la justicia en Guerrero, porque no hay confianza de ambas partes de que se estén realizando los trabajos de manera correcta. La fiscal, sí, efectivamente, tiene la misma información que yo, lleva una mala relación con la gobernadora. La gobernadora ya había incluso buscado acercarse a ella para plantearle que dejara el cargo, para que ella pudiera colocar a una fiscal o un fiscal que estuviera más cerca, más afín a ella. Eh, Sin embargo, bueno, hoy que la gobernadora Evelyn Salgado anuncia la renuncia de su secretario de Gobierno y secretario de Seguridad Pública, pues ahí le deja la invitación, digamos, le pone el balón a la fiscal para que también cede el cargo. La fiscal se rehúsa, ya anunció que que va a hacer uso de todos sus recursos para poder quedarse en el cargo. Y pues lo que pasa es que entonces la relación entre la justicia y el poder ejecutivo queda completamente fracturada. Esto impacta, evidentemente, porque cada vez que, por ejemplo, la gobernadora quiera darle celeridad a la resolución de un caso, ya sea por un impacto mediático o porque realmente requiere una urgente y pronta resolución, la fiscal puede perfectamente percibir la necesidad de la gobernadora y poner ese caso en el último de sus prioridades. Eso, por ejemplo, lo que hemos visto es que entorpece la justicia y termina por perjudicar a los ciudadanos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Morelos, esta pugna que tuvieron durante muchos años el gobernador Cuauhtémoc Blanco con el fiscal Uriel Carmona, que lo único que desembocó fue en una altísima incidencia de feminicidios, porque no había coordinación en el gobierno local y la fiscalía. No hay que olvidar que la fiscalía es la entidad de gobierno encargada de realizar la investigación de los delitos. Y si no hay confianza en que la fiscalía va a poder alimentarse de datos correctos por parte de una Secretaría de Seguridad Pública o que puede incluso tener los recursos económicos para poder hacer su trabajo, pues los ciudadanos son quienes van a pagar los platos rotos. En este momento, por ejemplo, Guerrero no solamente tiene un problema grave de narcotráfico, evidentemente, y de extorsión, de secuestros y de tráfico, por ejemplo, de maderas preciosas o de especies en peligro de extinción. Guerrero también tiene ya un problema grave de cómo los grupos criminales están entrando al tema de la explotación del agua, al tema, por ejemplo, de la protección privada de algunas minas que se encuentran en el estado y que el propio cártel asume una labor como de vigilancia privada y también evidentemente de un desplazamiento forzado brutal en Guerrero. Entonces, imagínate, si todo eso que requiere de investigación y esa investigación requiere alimentarse de los datos que tiene gobierno, pero la parte investigadora no se habla con gobierno, pues la verdad es que de por sí se judicializan pocas carpetas de investigación en México, pues con una relación fragmentada, las posibilidades de que haya justicia para las víctimas pues son realmente pocas. Oscar, por último de mi parte quisiera hacerte esta pregunta. Ante esta situación, evidentemente, no solamente estamos en campaña, sino que también ya se va el gobierno federal, este gobierno, y estamos en espera de que entre un siguiente. ¿Qué es lo que pasa con las estrategias de seguridad? En este momento, ¿qué puede hacer la federación? Hablabas del tema inteligencia, debemos articular esta inteligencia financiera. ¿Qué puede hacer el gobierno federal en este momento con lo que tiene la Guardia Nacional, la Sedena, etcétera? ¿Qué es lo que debe o debería hacer el gobierno del estado ahora que va a empezar a tener cambio de dos personas importantes en la estrategia, el secretario de Gobierno y Seguridad? ¿Y qué pasa ahora con los ayuntamientos? Porque también están buscando reelección, por ejemplo, el caso de Acapulco está buscando la alcaldesa su reelección y pues van a estar más enfocados en la campaña que en realmente hacer la chamba. ¿Qué pasa con esto en materia de seguridad? En tiempos electorales es muy complicado empezar a utilizar estos planes, digamos, de emergencia. Primero porque son vistos por una parte de la población como un intento desesperado por captar votos, como una especie de, bueno, ya hasta ahorita que son tiempos electorales, van a comenzar el refuerzo. La oposición evidentemente criticará que se haga un despliegue importante de recursos económicos, humanos, materiales, en un estado donde también van a participar elecciones, y ciertamente en los ayuntamientos es donde el crimen organizado se anida de manera especial. Las presidencias municipales son especialmente susceptibles al crimen organizado,
Primero, porque cuando el crimen organizado logra colocar un alcalde, lo primero que llega a exigir son 3 cosas. El nombramiento del jefe de la policía municipal, que se les entreguen contratos de obra pública para que entonces puedan generar dinero, además de todas las actividades ilícitas, siendo una especie de proveedor de los municipios. Y tercero, el control de licencias y permisos para la operación de giros negros, donde pueden lavar dinero o obtener dinero a través de efectivo, ¿no? Y de fácil recaudación. ¿Qué puede hacer en este momento la gobernadora? Primero, yo creo que tiene un acierto a la hora de ofrecer renuncias, porque había muchísima presión, además ya por parte de los padres de Ayotzinapa, que se unieron a un reclamo colectivo de que en Guerrero las cosas no están bien. Lo que puede hacer en este momento ella es comenzar una profunda revisión de la policía para que pueda hacer una depuración que al cabo de algunos años le permita a su sucesora o sucesor contar con una policía más o menos confiable que pueda articularse con la federación. Pero prácticamente a partir de ahí no hay mucho más que hacer para la gobernadora. Está entre la espada y la pared, está entre una policía evidentemente corrupta en su estado y entre la necesidad de pedir auxilio a la federación. La federación en este momento seguramente va a hacer la misma reacción que suele hacerse siempre, es decir, la ocupación militar o el despliegue de la Guardia Nacional, que como sabemos puede calmar los delitos en algún momento de manera temporal, pero cuando se repliegan de vuelta a sus lugares de origen, pues por lo general hay un repunte. Al mediano plazo, ¿qué hay que hacer? Construir unidades de inteligencia financiera, empezar a desactivar los activos del crimen organizado, crear además líneas de denuncia anónima que garanticen realmente la integridad de las personas denunciantes y que esta unidad, que esta línea anónima pueda realmente ser casi una línea directa con el próximo secretario de Seguridad Pública para que no haya intermediarios que puedan manosear los informes que se están dando. Y por otro lado, comenzar a crear contralorías ciudadanas que sean los propios ciudadanos de Guerrero quienes realmente supervisen el trabajo de las nuevas autoridades. Yo percibo además en Guerrero no solamente un ánimo de hartazgo, pero también de movilización. Y si algo ha probado tener el pueblo de Guerrero, es que sabe movilizarse, sabe transformar la digna rabia en una indignación que sirve, que permite alentar hacia un camino distinto. Yo creo que hay razones para pensar que la estructura social de Guerrero sí va a querer moverse a nuevas soluciones. El hecho de que los obispos en Guerrero hayan tomado la decisión de hacerse interlocutores con el crimen organizado y tratar de averiguar si había posibilidades de una tregua como la que sí se logró por algunos días en Chilpancingo para que el transporte público se restituyera, o la que se logró en Tixla por algunos momentos, te habla de que sí hay posibilidades, pero veo que hay poco que hacer, lamentablemente, en este momento con esta gobernadora, y sí veo que hay algunas posibilidades desde el gobierno federal, pero sin duda la mayor responsabilidad en este momento ya recae entre la sociedad civil, que los empresarios de Guerrero que se han beneficiado mucho de las riquezas del Estado, comiencen a verse como personajes protagonistas de la paz que puede tener Guerrero, pero fuera de eso no veo muchas más posibilidades. Oscar, yo te agradezco muchísimo que nos acompañes y nos expliques esto. Ayúdame diciéndole a la audiencia dónde seguirte en redes sociales, que haces publicaciones muy puntuales sobre estos temas y que hacen mucha falta para el análisis. Muchísimas gracias. En Twitter o en X podemos continuar la conversación en @OscarBalvin. Nos vemos pronto y te mando un muy fuerte abrazo, de verdad, mil gracias. Igualmente, un abrazo, cuídate mucho, buenas noches al auditorio. Buenas noches.